Hola, gusto en saludarlos. En el programa de matemática de Duoc UC he preparado este video para ayudarlos en la asignatura de estadística, particularmente en el tema de tipos de gráficos. Este contenido se encuentra en la unidad de aprendizaje resolución de problemas que involucran estadística descriptiva. Dentro de los aprendizajes que se espera lograr con el estudiante son que construya un gráfico apropiado de acuerdo al tipo de variable y a la información que necesite representar, como que también interprete un gráfico de acuerdo a un contexto específico considerando sus aspectos más relevantes. En el desarrollo del tema trataré los siguientes gráficos: circular, el de barra, histogramas y el de líneas. Veamos con qué diversidad de gráficos nos podemos encontrar en la realidad buscando información en la web. Aquí encontré una noticia, por ejemplo, de cómo ha impactado económicamente la pandemia, particularmente el coronavirus, en los mercados. A mano izquierda se ve un gráfico lineal, un gráfico de líneas. Entonces, cada vez que se va avanzando en los meses, ¿cierto?, va mostrando cómo se ha visto afectado el mercado a través de este gráfico. Por otro lado, a mano derecha se observa un gráfico de barras. Ahora, este gráfico de barras está colocado horizontalmente, en donde cada una de las alturas de las barras corresponde a la información de un porcentaje. El porcentaje de crecimiento, la barra azul, es el crecimiento en el año 2019 y la barra roja representa el pronóstico de crecimiento para el 2020, por lo tanto se puede comparar, ¿cierto?, de que acá está afectando negativamente el crecimiento económico de un año para el otro. Por acá encontré una noticia que dice que los países que lideran el ranking mundial de reservas de petróleo. Por ejemplo, aquí está mostrando los países, ¿cierto?, que tienen reservas de petróleo y muestran un ranking de cuál es el país que tiene mayor reserva. Claramente aquí se ve Venezuela con 302,3. Pero ¿cómo interpreto ese valor? Acá arriba dice, ¿cierto?, está en miles de millones de barriles. Entonces, claramente un gráfico contiene un buen título y además da información de lo que estamos leyendo. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. Acá, por ejemplo, encontré este otro que también se los quería mostrar y muestra, ¿cierto?, las comunas de Santiago en donde se registra la mayor cantidad de accidentes. Entonces acá las barras, ¿cierto?, están mostrando la cantidad de accidentes en Santiago, en Maipú, en Puente Alto, etc. Y acá están ordenadas de mayor a menor. Acá, por ejemplo, encontré gráficos circulares. En el censo hecho por el INE el año 2017, muestra por género los porcentajes de hombres y mujeres que se consideran pertenecientes a un grupo indígena. Se puede observar que los porcentajes son similares entre los hombres y las mujeres. Casi un 13% de cada género se consideran pertenecientes a un pueblo indígena. Dentro del mismo contexto anterior, encontré este otro gráfico, el gráfico número 3, que dice distribución porcentual de la población que se considera perteneciente a un pueblo originario según pueblo. Es decir, acá observamos un gráfico de barras horizontales, en donde la altura de la barra, en este caso, ¿cierto?, corresponde a la frecuencia relativa de las personas que dijeron ser pertenecientes a un pueblo originario. Aquí se observa claramente que la mayor frecuencia o la mayor frecuencia relativa corresponde al pueblo mapuche y la menor la tiene el pueblo yagán. Pudimos ver que según las características y la cantidad de datos conviene utilizar uno u otro gráfico. Pero ¿cómo saber cuál es el gráfico más apropiado para cada situación? Veamos algunos ejemplos usando información real. Aquí encontré en T13 una información respecto a una votación que hicieron los senadores. Dice, último minuto, por 27 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado acaba de aprobar y despachar reforma constitucional que establece paridad de género en la conformación del órgano constituyente, histórico. Esta información estaba dada de esa forma, pero no había ningún gráfico que lo acompañara. Para eso entonces, lo primero que quise hacer fue construir una tabla de frecuencias, en donde muestre, ¿cierto?, el voto
y la cantidad de votos. ¿Qué pasa si queremos construir un gráfico de barras, por ejemplo? Aquí en Excel ya tengo escrita cierta la información que saqué de la página. Para construir el gráfico voy a seleccionar las dos columnas, voy al sector de insertar y me voy al gráfico de barras. Elijo el primero. Si se dan cuenta, es bastante cómodo o bueno el gráfico que aparece, pero faltan algunas cosas. En el signo más podemos agregar títulos en los ejes e incluso podemos agregar etiqueta de datos. ¿Qué es la etiqueta de datos? Nos va a dar la cantidad de la frecuencia absoluta por cada una de la información. En este caso también podría sobrar la verdad es que escribir eso está de más. En el título vamos a colocar votación de senadores en la aprobación de paridad de género para el órgano constituyente. Y en el título del eje de la izquierda, ¿cierto?, la cantidad de senadores. Y queda entonces construido nuestro gráfico de barras, tal como lo muestra esta imagen. ¿Qué pasa si construimos un gráfico circular? Utilizando la misma tabla de frecuencias, vuelvo a seleccionarla, me voy a insertar, busco entre los gráficos el circular y lo selecciono. Aquí, por ejemplo, quiero que aparezcan los porcentajes. Para eso yo voy a diseño y en diseño rápido encontramos varios. En particular me gusta el 6. Usted puede elegir ahí. Aquí aparece, ¿cierto?, mostrar la variable y los porcentajes. A mí me gusta colocar los porcentajes afuera. Esto es a gusto del que construye el gráfico. Y en el título vamos a colocar un título apropiado. Y en el título colocamos votación de senadores en la aprobación de paridad de género para el órgano constituyente. Y quedó listo nuestro gráfico circular. Un gráfico de barras es una forma de mostrar concretamente la frecuencia absoluta de las variables cualitativas o cuantitativas. Cada barra indica la cantidad de registros o frecuencia relativa de esta cantidad. En este caso estamos viendo que el voto a favor tiene 27 registros o su frecuencia es 27. El voto en contra corresponde a 7 y el de abstenciones corresponde a 4. O sea, en este caso se muestra muy literalmente lo que ocurrió en los resultados. Los gráficos circulares se dividen en sectores, tal como lo muestra acá la imagen. Cada uno muestra el tamaño relativo de las partes de un todo. Es muy útil para comparar visualmente las frecuencias absolutas a través de las frecuencias relativas explícitas. ¿Cuándo ocupo un gráfico circular? Cuando quiero mostrar, ¿cierto?, la proporción de la variable como fue distribuida. En este caso, ¿cierto?, se observa que claramente que ganó absolutamente la opción a favor por un 71%. Acá cada uno puede elegir en este caso cuál es el gráfico más apropiado. En el caso de ella dice, me parece más apropiado el circular para este caso. Veamos otro ejemplo con la información que hay en la página del Instituto Nacional de Estadística. Aquí yo encontré una encuesta suplementaria de ingresos realizada el año 2018 que habla de los sueldos de los trabajadores ocupados en ese instante. Pongamos atención en el siguiente gráfico. Al verlo decimos inmediato que es un gráfico de barras. Sin embargo, al observar la variable tramos de sueldo, que están acá abajo, hay una continuidad en el tramo y otro. En este caso, el gráfico que correspondería es un histograma. O sea, acá podríamos decir que hay un error al mostrar la información. No es el gráfico apropiado. Realicemos la corrección entonces. Aquí en Excel yo ya tengo los datos que estaban en la tabla, en donde a mano izquierda tengo los datos agrupados, ¿cierto?, a través de clases, y a mano derecha tengo la frecuencia relativa por cada uno de los tramos. Aquí ya tengo listo el título y los ejes para
agilizar el tiempo. Para construir el histograma vamos a considerar las dos columnas completamente, incluyendo los títulos, y vamos a colocar insertar. Voy a elegir el primero que está de barras, pero sigue teniendo nuestro error, debido a que, como les decía yo, la variable es continua. Entonces las barras deberían quedar pegadas. Esa es la gracia del histograma. Para eso, teniendo seleccionado el gráfico, voy a ir a diseño rápido y me voy a ir a la opción número 8. En la opción número 8 sí aparecen las barras continuas. En la opción formato, contorno de la forma, le puedo colocar la separación de las líneas con color negro. En el título lo vamos a cambiar. Voy a colocar el título que tengo acá. Y respecto del eje, el de acá, ¿cierto? Lo voy a cambiar por proporción de ocupados. Y el eje de acá abajo, que también es importante indicar que son los tramos de ingresos en pesos. Si queremos colocarlo en negrita, lo seleccionamos y lo colocamos en negrita. Vamos a agrandar el gráfico. En la medida que se agranda, ¿cierto? Se observa que se asemeja o se parece más al que está en la información de línea. ¿Qué está faltando acá? Colocar las alturas de las barras. Para colocar la altura de las barras, al tocar el gráfico aparece este símbolo de más. Aquí le podemos agregar, ¿cierto? Están agregados ya los ejes, título de ejes, título del gráfico, me falta etiquetas. Al colocar etiquetas te va a dar inmediatamente la altura de la barra, lo que representa. Por lo tanto, el gráfico correcto sería el que está mostrado a continuación, que lo acabamos de realizar. Histograma es un tipo especial de gráfica de barras en la cual una barra va pegada a la otra, es decir, no hay espacio entre las barras, que es lo que corresponde acá. Un histograma es una gráfica adecuada para representar variables continuas, que es el caso de la variable ingreso. Gráfico de barras múltiples. Cuando queremos mostrar la comparación de dos tipos de variables relacionadas, podemos usar este tipo de gráficos. En este caso, yo metí en la página del CERVEL. En esta base de datos que encontré la cantidad de personas y sus respectivos porcentajes, porque al final están los totales, en las circunstancias donde hubieron votaciones acá en Chile. Yo voy a construir, para modo de ejemplo, un gráfico que nos muestre los rangos de edad y el sexo, tanto de varones como de mujeres. Específicamente de esto, de las presidenciales y las parlamentarias del año 2009. Voy a seleccionar esta información y coloco insertar gráficos. En este caso, el primero que aparece, que es el de barra. Ve que aquí aparecen dos barras de colores inmediatamente. En el título del gráfico colocaré inscripciones, ¿cierto? El título apropiado. Por ejemplo, aquí no me gusta que aparezca acá abajo la descripción de cada una de las barras, sino que quiero que aparezca acá al lado. Para eso selecciono el gráfico y puedo ir a diseño. En diseño rápido uno empieza a buscar los diseños que a uno le acomoda. Aquí, por ejemplo, las barras están juntas, aquí las barras están separadas, aparecen las etiquetas. Particularmente me gusta este. Tiene como toda la información. ¿Qué pasa si le coloco las etiquetas arriba, las cantidades? Miren lo que pasa. Se satura de información, por lo tanto en este caso no es necesario mostrar la etiqueta de datos. También es una decisión que usted tiene que tomar. Cuándo colocarlo, cuándo mostrarlo, cuándo es conveniente, cuándo no. Entonces el gráfico de barras múltiples cumple la misma función que un gráfico de barras, en el que se muestran las frecuencias absolutas o relativas. Hay más de una barra en cada categoría para incluir otra variable comparativa. Esa es la intencionalidad. Finalmente vamos a hablar del gráfico de líneas. Estos gráficos de líneas son muy útiles para mostrar tendencias o cambios a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, aquí siempre estos gráficos tienen abajo una secuencia cronológica. Y entre un punto y otro hay una línea, por eso que se llama gráfico de línea. En este caso muestra, ¿cierto?, la evolución diaria de casos confirmados con el COVID-19. Finalmente hagamos una construcción de este gráfico utilizando Excel. Aquí yo les coloqué una tabla de frecuencias de los gastos que tuve los primeros 5. Aquí tengo la tabla de frecuencias y en este caso voy a insertar un gráfico no de barras, sino que un gráfico de líneas que están acá, particularmente este, que muestra los puntitos. Por lo tanto, tenemos listo nuestro gráfico de líneas. Para terminar y como síntesis, ¿cierto? Estuvimos hablando de que primero nosotros la información la tenemos organizada en tablas de frecuencias. A partir de estas tablas nosotros podemos construir gráficos. De los gráficos que estuvimos hablando fue el gráfico de barras, el gráfico circular, el histograma. Recuerden que es muy parecido al de barra, pero para variables de tipo cuantitativa continua. Y finalmente el gráfico de línea. Espero que estén súper bien y que les haya servido mi video. Éxito.